Shalom amigos, un gusto saludarles y estar una semana más, una parashá más, Parashá Shemini. Esta semana vamos a aprender acerca del octavo día en que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos. Así que comenzamos, pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Parashat Shemini. Y aconteció en el octavo día que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y aconteció en el día octavo. Rashi explica el octavo día de la inauguración, que era Neomenia del mes de Nisán, día en que fue erigido el tabernáculo y que recibió 10 coronas enumeradas en el Seder Olam. En el contexto presente, los Medrashim acentúan sobre todo el giro trágico que tomó este día, que toda la nación de Israel había esperado febrilmente después de largos meses. Es en este día que la columna de nube de majestad divina debía manifestarse en el seno mismo de la nación. Y esto representaba para los hijos de Israel la prenda suprema del afecto divino, de su solicitud y de su protección. Esta presencia debía restablecer el estado ideal que reinaba en la época del paraíso, al principio de la creación, el eterno que reside entre las criaturas, Ikar Hashejinah Batachtonim, ignorantes del pecado y que viven al nivel de la pureza integral. La nación tenía plena conciencia de que este estado de intimidad con la Shejinah constituiría para ella la fuente de bendiciones infinitas, tanto materiales como espirituales. Pero Moshe sabía que él exigía ante todo una disciplina rigurosa por parte de todos los miembros de la nación. Tenía conciencia del hecho de la suprema consagración. Estaba en función del grado de santidad observada y mantenida por la nación. Todo como hacía tiempo en el paraíso. La presencia divina iba a retirarse a partir del primer acto de desobediencia cometida por el hombre. Moshe había recibido la advertencia después de las instrucciones que le habían sido dadas para la construcción y la inauguración del tabernáculo, como anota Rashi expresamente. La más ligera profanación cometida en el recinto sagrado, se le había dicho, sería castigada, aun cuando emanaba de aquellos que son los más cercanos a Dios. Esta profanación no se le perdonaría a nadie, si bien la santidad del tabernáculo se manifestaría en aquellos de los más respetados. Benigdash Bigbodi. Moshe debía comprender esta puesta en guardia, teniendo en primer lugar a los jefes de la nación o a la familia de los Coanim, que constituirían la guardia de honor, encargada de velar por la santidad del santuario. Además, según su contexto, esta se relaciona con la época misma de la inauguración. También se tomaron todas las precauciones necesarias. Moshe ofició él mismo durante los 7 días y llevó a cabo el servicio sagrado, como el Eterno le había ordenado. Simultáneamente le prescribió a Aarón y a sus hijos que observaran los 7 días de recogimiento que correspondían, como se ha anotado en nuestro comentario 8:33. Está permitido suponer que este período debía tener un efecto preventivo, dado que el texto acentúa el cumplimiento de la ley de Dios, que guardaréis para no morir. Este cumplimiento se relaciona con la fiel obediencia y el estudio profundo de las leyes, como se explica a continuación.
Aarón y sus hijos observaron los 7 días concienzudamente, pero ignoraban toda su significación. Ellos no estaban al corriente del peligro que los acechaba, pues Moshe no les había dicho nada. Y cuando ellos inquirieron a Moshe para saber el motivo de esta semana de duelo, éste les respondió simplemente, Ki gen zubeti. Tal es la orden que yo he recibido. Tanjumá. Cuando los 7 días pasaron sin ningún incidente, Moshe esperó el 8º día con una viva angustia. Era el día en que Aarón y sus hijos debían comenzar sus funciones. Los sabios del Midrash ilustran el contraste entre los dos hermanos citando la sentencia de Kohelet 8:5, que ellos interpretaron así: Shomer Mizbah lo yeda debará. Aquel que cumple con la Mizbah, Aarón, no tiene conciencia de ningún mal. Be'etu mishpat yadalev jajam. Pero el corazón del sabio Moshe sabe que la hora vendrá así como la justicia. Fue en este ambiente en el que la angustia se mezclaba con la alegría sagrada, en que inicia Moshe el 8º día. La Torá señala estos sentimientos mezclados colocando a la cabeza de la sidra la palabra Vayhi, que siempre es, como lo enseña el Medrash Rabbah, con numerosos ejemplos, el índice de una alegría alterada o la anunciación de una desgracia cercana. El Medrash se refiere además a la sentencia del salmista: yo le digo a los gozosos, dale una tregua a tus alegrías, para hacer la amarga constatación tan a menudo ilustrada en el Tanaj, que a los justos no les está permitido saborear por largo tiempo su felicidad en la tierra. Sobre esto hemos dado algunos ejemplos en nuestro comentario de Génesis 34. 1. La que se cita en este ejemplo es la esposa de Aarón, Elisheba bat Aminadab. Ninguna mujer ha conocido tantas alegrías familiares como la esposa de Aarón. Su marido era profeta y sumo sacerdote. Su cuñado Moshe era el jefe con dignidad real y profeta de Dios. Sus hijos eran los jóvenes sacerdotes del servicio divino. Su hermano Nachshon, presidente de los filarcas de las 12 tribus. He aquí que su felicidad no duró mucho. 2 de sus hijos fueron a ofrecer sus sacrificios y perecieron el mismo día delante de Dios. El día 8. El 8º día, que sigue a un periodo de 7 días, tiene una significación especial. Según la teoría de Rabbi Hirsch, desarrollada en ocasión del mandamiento de la circuncisión al 8º día, se atribuye al número 6, la representación del elemento material y sensitivo en el mundo de la creación. El número 7 designa el espíritu de su libertad creadora, dominando la naturaleza y la libertad moral en el cuadro del universo humano. En cuanto al número 8, este se relaciona con el ideal del judaísmo que ennoblece y profundiza el factor humano simplemente. En el contexto presente parece que el período de 7 días en los que los Kohanim se mantenían a la entrada del santuario terminó para ellos una fase de vida de carácter individual y privado. Ellos accedieron en el 8º día a un grado más elevado de la existencia, que implica la consagración a Dios y a la nación.
Es en este día en el que aparecerá la majestad divina. Llamó Moshe a Aarón y los ancianos de Israel. Rashi explica, para informarles que fue por orden divina que Aarón había accedido a la función del gran pontífice y la ejercía, y que ellos no dicen: Él ha ido por sí mismo. Esta precaución era necesaria, pero se reveló vana en la época de Coraj, que triunfó en contravenir a los príncipes de la comunidad, a los miembros de los consejos y a los personajes notables. Bamidbar 16:2. Fue ante esta decepción que Moshe mudó de estupor, se tiró sobre su rostro al oírles, y dijo a Aarón: Toma para ti un becerro de la vacada para ofrendar por el pecado y un carnero para holocausto, ambos sin tacha, y los presentarás delante de Adonai. Rashi explica, para dar a conocer que el santo bendito sea, lo absolvía por medio de este becerro del pecado del becerro de oro que él había cometido. Sifra destaca, sin embargo, que este pecado había sido perdonado ya, gracias a la oración de Moshe. También hace falta precisar que el sacrificio constituía en cierta forma un regalo ofrecido a Satán, para que él no viniera a interponerse a Aarón a su entrada en el santuario, a causa del pecado del becerro de oro. El sacrificio inaugural de Aarón nos enseña también que un pecado, aunque haya sido perdonado, no está completamente borrado. Siempre se encuentran adversarios personificados por Satán para arguir que la absolución no constituye todavía una legitimación del ejercicio de las más altas funciones de Israel. Conviene pues darle su parte a las fuerzas adversas para prevenir los malos designios que ellas podrían querer poner en acción. La pregunta queda, sin embargo, hecha para saber por qué el sacrificio del becerro fue debido a la expiación del becerro de oro, mientras que en general la regla de en categor nazá sanegor, el acusador no puede tener la función de defensor, se respeta. Eso es por lo que el sumo sacerdote no debe oficiar en el día de Yom Kippur en el Kodesh HaKodashim, Santo Santorum, con vestiduras que tengan oro, pues es como el oro el que los israelitas pecaron cuando adoraron el becerro de oro. Rashi Vaikra 16:4. Pero esta regla no interviene aquí, dado que el becerro del sacrificio será precisamente degollado e inmolado. La Torá aquí literalmente dice, era en el octavo día. Esto parecía ser redundante. Sabemos que la consagración tomó 7 días y no más, y que el día después de este, el cual era el 1 de Nisán, el tabernáculo fue ungido y Aarón y sus hijos fueron investidos como sacerdotes. La Torá no debía haber llamado a este el octavo día, menos que todos los 8 días implicaran el mismo concepto. En vez de esto, la Torá debía haber dicho, era el día siguiente, o este era el primer día del primer mes. Además, este era el día en el cual el tabernáculo fue erigido y la presencia divina reposó sobre Israel. Cuando la Torá habla de este como el octavo, parece que este era de menor importancia que los días que habían pasado. No obstante, esto puede ser explicado de acuerdo a lo que dijimos con anterioridad.
Así como Dios había insistido a Moshe por 7 días y él no cedió hasta el octavo, aquí también Hashem esperó 7 días. En el octavo día, él informó a Moshe que él ya no sería sumo sacerdote. Aún no puede hacer una objeción aquí. Este día no había sido mencionado antes. ¿Por qué es referido como el octavo día con el artículo definido? Esto indica que este día fue adornado con 10 coronas, las cuales discutiremos. La Torá habla de este como el octavo día para indicar su importancia y condición. Sus 10 coronas fueron como sigue. Número 1. Este fue el primer día de la creación. El octavo día de la instalación ocurrió un domingo, el primer día de la creación. Número 2. Fue el primer día de los príncipes. Fue en este día que los jefes de las tribus empezaron a traer sus sacrificios al tabernáculo. Bamidbar 7:10. Número 3. Fue el primer día para el sacerdocio. En este día Aarón y sus hijos empezaron a servir como sacerdotes. Hasta este tiempo el servicio sacerdotal era efectuado por los hijos primogénitos. Número 4. Fue el primer día para el servicio divino. En este día los israelitas empezaron a traer sacrificios comunales, tales como el sacrificio tamid y similares. 5. Fue el primer día para el descenso de fuego. Esta fue la primera vez que descendió fuego del cielo sobre el altar para quemar los sacrificios. 6. Este fue el primer día que los israelitas les fue ordenado no comer sacrificios sagrados en donde quiera que quisieran, sino solo adentro de los límites del cercado del tabernáculo. Hasta entonces ellos podían haber comido en cualquier lugar. Número 7. Fue el primer día para el reposo de la presencia divina. Este fue el primer día que la presencia divina reposó sobre Israel. Número 8. Fue el primer día de una bendición de Israel. Este fue el primer día que los israelitas fueron bendecidos con la bendición sacerdotal. Bamidbar 6:24-26. Número 9. Fue el primer día para la prohibición de altares particulares. Bamot. De este día en adelante estaba prohibido ofrecer un sacrificio en cualquier otro lugar que la entrada del tabernáculo. Número 10. Fue el primero de los meses. Fue el día que empezó la fiesta de la luna nueva Rosh Hodesh de Nisan, el cual fue el primero de los meses del año. En el octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Hashem le dijo a Moshe que congregue a todos los israelitas y nombre a Aarón como sumo sacerdote, y a los hijos de Aarón como sacerdotes comunes. Esto era hecho en frente de los otros israelitas para que ellos no pudieran decir que Moshe nombró a Aarón y sus hijos por sí mismo. Moshe hizo esto convocando a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Moshe dijo a Aarón frente a los ancianos: Mi hermano Hashem me ha ordenado nombrarte como sumo sacerdote. Pero Moshe, replicó Aarón, tú has trabajado tan duro para construir el tabernáculo. Lo único correcto sería que tú fueses el sumo sacerdote y no yo. Este es el mandato de Hashem, dijo Moshe. Estoy realmente tan feliz y satisfecho como si yo hubiera sido el designado. Cuando Hashem me envió a ir al faraón, tú te alegraste a pesar de que era a mí a quien envió.
Ahora yo me alegro en tu condición. Así vemos que cuando Hashem dijo a Moshe que reuniera a Aarón, Hashem dijo de Aarón, él te verá y tu corazón se regocijará. Shemot 4:14. Los hijos de Aarón, Nadab y Abijú, cada uno tomó su incensario, puso en el fuego y luego puso incienso sobre él. Lo ofrecieron delante de Hashem, pero era fuego no autorizado, que Hashem no les instruyó ofrecer. Escribimos anteriormente al inicio de la sección de Vaikra acerca del versículo, y encenderán los hijos de Aarón fuego sobre el altar. Que aunque fuego descendió del cielo, fue necesario traer también fuego humano. A pesar de que esta era la ley, Nadab y Abijú todavía no habían escuchado esta ley de Moshe. Después de colocar los sacrificios sobre el altar, los hijos de Aarón, Nadab y Abijú interpretaron el versículo a su manera, sin preguntar a Moshe. Ellos trajeron fuego de sus braseros para quemar incienso. Merecieron morir porque habían tomado una decisión en presencia de su maestro. La regla es que cualquier estudiante que toma una decisión, more alajá, en la presencia de su maestro es digno de muerte. Esto es así, aun si no está realmente en la presencia de su maestro, sino a 3 leguas, aproximadamente 9 millas. Aún en tal caso está prohibido para un estudiante tomar una resolución con respecto a cualquier ley. Aprendemos esto del campamento israelita, el cual tenía 3 leguas de diámetro. Sin embargo, la Torá dice, quien quiera que buscara a Dios, iba a la tienda de instrucción afuera del campamento. Shemot 33:7. Esto enseña que cualquiera que necesita una decisión con respecto a una ley, iría a la tienda de reunión, Ohel Moed, la cual estaba afuera del campamento. Ningún otro estudioso podía dar una decisión al respecto de esta ley, ya que Moshe estaba allí, y él era el maestro de todo Israel. Aun si la decisión es correcta, a un alumno no le está permitido dar una decisión en presencia de su maestro. La Torá, por lo tanto, dice, ellos ofrecieron ante Hashem un fuego no autorizado, el cual Hashem no les había ordenado. Ellos fueron dignos de morir porque habían traído de sus casas un fuego no autorizado, sin haber sido ordenado así por Moshe. Esto fue considerado como si hubieran tomado una decisión en la presencia de su maestro. Algunas autoridades dan una razón diferente por la que ellos fueron dignos de morir. Es obvio que ellos habían aprendido la ley de Moshe. Su error fue que a pesar de que la ley establece que si fuego descendiera de lo alto, ellos debían traer fuego mortal. Esto no se refiere a un día como este. Sobre este primer día, el fuego tenía que venir del cielo para que todo Israel pudiese ver el gran milagro, donde la gloria de Adonai vino abajo del cielo y quemó los sacrificios. Al traer fuego no autorizado, ellos redujeron el milagro. La Torá, por lo tanto, dice, ellos ofrecieron ante Hashem fuego no autorizado que no les había sido ordenado. Habían traído fuego no autorizado de sus casas. Moshe no les había ordenado traerlo porque en este primer día era apropiado que la grandeza de Dios se mostrara públicamente. De acuerdo a otra opinión, el pecado de Nadab y Abijú fue que ellos entraron al tabernáculo para realizar el servicio sagrado estando embriagados de vino.
Es muy indecoroso entrar al palacio real para realizar el servicio cuando uno está ebrio. Además, ya que ellos estaban ebrios, no fueron cuidadosos acerca de lo que estaban haciendo y trajeron incienso que no les habían ordenado traer. Ofrecer el incienso era uno de los servicios más importantes. Esto debía haber sido hecho por Moshe o Aarón, quienes fueron las más grandes personas. Fue por esta razón que merecieron morir. Embriaguez. De aquí una persona podría aprender la lección acerca de cuán inapropiado es emborracharse. Esto ya fue discutido finalmente en el comentario de la sección de Noaj. Si una persona se emborracha, ya no está en su mente correcta. A un agente tan grande como Nadab y Abijú, quienes fueron en muchas maneras tan grandes como Moshe y Aarón, les sucedieron estas terribles cosas simplemente porque estaban ebrios. Cuando una persona está embriagada, no tiene la claridad mental para servir a Dios. Se despierta tarde y no dice sus rezos o recita el Shema en el tiempo apropiado. Puede también involucrarse en tantos otros pecados que no pueden ser contados. Una persona que se emborracha también pierde toda su condición a los ojos de sus compañeros. Ellos se burlan de él como lo harían de un mono, lo cual causa angustia a sus parientes. El Midrash cuenta acerca de cierto justo de quien su padre era un borracho. Cada día iba al bar y se emborrachaba al punto que se caía en la calle. Los niños venían y hacían burla de él, arrojándole piedras y pegándole. Ellos le gritaban: «Mira, allí va el borracho». Cuando el justo vio a su padre siendo humillado, su corazón se le frunció adentro y quería morirse. Le dijo a su padre: «No vayas a los bares. Ten algo de respeto. Siéntate en casa. Yo te traeré todo el vino que tú quieras hasta que te salga de tu boca. Puedes vivir en paz en casa». Esto está causando una tremenda humillación tanto a mí como a ti. El hijo instaba a su padre cada día hasta que el padre estuvo de acuerdo de no ir a la taberna. Cada día el hijo se tomaba las molestias de traerle toda la comida y bebida que él quisiera. Después el hijo lo ponía en la cama a dormir. Un día el justo salió a la calle y vio a un borracho tendido en medio de una cloaca abierta. Toda el agua estaba encima de él y los niños estaban arrojándole piedras y lodo en su cara y boca. El justo se dijo a sí mismo: «Ahora es el momento de traer a mi padre para que vea a este borracho, que vea con sus propios ojos cuán denigrado es uno cuando está tomado. Quizás esto lo cambiará y no malgastará todos sus días en la taberna». El justo fue y trajo a su padre a ver al borracho en la calle. Pasaron por el borracho acostado en el caño abierto y vieron todo lo que los niños estaban haciéndole. Cuando el hombre mayor vio al borracho, fue a él y le preguntó: «¿En qué taberna obtuviste tan buen vino? Me gustaría también obtener algo». Su hijo le dijo: «Padre, te traje aquí para que vieras un borracho y aprendas la lección. Quise que vieras con tus propios ojos su gran humillación y evites las tabernas». Su padre dijo: «Mi hijo, por mi vida, en todo el mundo no tengo más grande regocijo que estar en tal situación». Esta historia nos cuenta el mal que puede venir del alcoholismo. Aparte del hecho de que la embriaguez puede conducir a una persona a todo tipo de pecados, puede aún llevar a alguien a derramar la sangre de sus parientes.
Ellos son miserables hasta morir cuando ven a un pariente tan cercano a ellos en tan humillante posición. Uno con seguridad será juzgado por esto en el mundo venidero y será severamente castigado. Por lo tanto, cualquiera que tenga piedad de su alma no tomará demasiado y no se embriagará a tal grado que ya no esté consciente de lo que está haciendo. La opinión de que el pecado de Nadab y Abijú fue la embriaguez está basada en el relato mismo. Después que la Torá nos dice que Nadab y Abijú murieron, plantea que Hashem dijo a Aarón y a sus hijos sobrevivientes: no beberás vino ni bebidas alcohólicas, tú y tus hijos contigo, cuando entren al tabernáculo, y no morirás. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Esto enseña que podían beber vino cuando iban a realizar el servicio divino y que no podían siquiera entrar al tabernáculo estando ebrios. Esto es evidencia de que el pecado de Nadab y Abijú fue que habían entrado a realizar el servicio estando ebrios. Moshe le dijo a Aarón: esto es exactamente a lo que se refirió Hashem cuando dijo: seré santificado entre aquellos cercanos a mí, y seré de ese modo santificado. Aarón permaneció callado. Cuando Aarón se enteró de la muerte de sus hijos, estuvo muy perturbado. Él lloró y dijo: pobre de mí, es debido a mis pecados que ellos murieron. Yo debo haber cometido un terrible pecado. Yo y mis hijos debemos haber cometido terribles pecados para que algo como esto nos hubiera sucedido. Es cierto que Aarón sabía de los pecados de sus hijos, pero no pensó que ellos morirían por causa de ellos. Aarón también dijo: ¿por qué una catástrofe tal tenía que haber sucedido en el día de mi alegría? Cuando una persona sufre en un día de alegría, no es como sufrir en otro día. En un día de felicidad, una persona siente la tristeza el doble de lo normal. Moshe le dijo: no te aflijas. Puede ser que te debes regocijar y no llorar. ¿Acaso no dijo Hashem: yo solamente me santificaré a mí mismo entre aquellos quienes están más cercanos a mí? Yo haré que mi gloria sea conocida ante todo el pueblo. Moshe continuó: en el monte Sinaí, Hashem dijo en relación al tabernáculo: yo conversaré allí con los israelitas y seré santificado en mi gloria. Shemot 29:43. Con estas palabras, Hashem estaba aludiendo al día en que el tabernáculo sería erigido y la divina presencia descansaría sobre él. Esto es, ese mismo día. Hashem dijo que en ese día su nombre sería santificado en el tabernáculo, entre la gente más honorable, la gente más grande en Israel, a través de la más pequeña infracción que tocare sobre el honor del tabernáculo. Ellos sabrán que deben santificar el nombre, ya que aún la gente más grande fue castigada. Cuando Hashem juzga a los justos, la gente le teme y él es elevado y enaltecido. De esto la gente aprende una lección: que si Hashem castiga aún a las buenas personas y grandes, y él no les muestra especial consideración debido a sus buenas acciones, cuánto más él castigaría a otros que transgredan sus mandamientos. Esto también provoca que el honor del tabernáculo sea acrecentado, ya que la gente dice: a causa de un pequeño pecado que tocó sobre el honor del tabernáculo, tal terrible cosa les sucedió. La gente entonces será cuidadosa acerca del honor del tabernáculo. Está así escrito:
Temible es Hashem desde su santuario. Salmos 68:36. Esto indica que la gente temerá a Dios debido a que Él está en el santuario. Él castigó a aquellos que fueron a consagrarlo. Otras gentes entonces aprenderán una lección de esto, como hemos dicho. Moshe dijo, cuando escuché estas palabras en el Sinaí, yo no estaba seguro que esto nos ocurriría a mí o a ti. Tú eres más grande que yo, pero ahora veo que tus hijos fueron la gente más santa entre el pueblo. Ellos fueron más grandes que cualquiera de nosotros. Hashem los escogió para ser los vehículos a través de los cuales Él santificaría su nombre. Por lo tanto, no te aflijas por ellos. Debes estar feliz debido a que has tenido hijos grandiosos tales como estos. La Torá dice así: Moshe dijo a Aarón, esto es lo que Hashem dijo, entre aquellos más cercanos a mí yo seré santificado, y ante todo el pueblo yo tendré mi honor. Hashem dijo en el monte Sinaí, entre aquellos cercanos a mí yo seré santificado. Yo santificaré mi nombre entre aquellos que están más cercanos a mí. Esto es la gente más grande. Cuando la gente vea que yo estoy juzgándolos, mi nombre será santificado entre todo mi pueblo. Cuando Aarón escuchó las palabras de Moshe, se calló y ya no lloró por sus hijos. Aceptó el juicio de Dios y ya no estuvo afligido. Él se dio cuenta que sus hijos fueron personas grandes y temerosas de Hashem. Hay quien dice que las palabras de Moshe, esto es lo que dijo Hashem, entre aquellos cercanos a mí seré santificado, se refirió a que Hashem dijo en el Sinaí, también los Cohen, sacerdotes, que usualmente se acercarán a Hashem, que se santifiquen, para que Hashem no los destruya. Shemot 19:22. Hashem estaba diciendo que los sacerdotes que se aproximen e intenten acercarse, Hashem deberá comportarse con una gran santidad cuando lo realicen, el servicio divino. Si ellos no lo hicieren, serían castigados. Hashem estaba aludiendo a Nadab y Abijú, como vemos de lo que sucedió posteriormente. Como recompensa por el silencio de Aarón en aceptar el juicio de Dios con amor, en el próximo capítulo Hashem le habló a Aarón a solas diciéndole que a los sacerdotes no les fue permitido beber vino cuando entraran a realizar el servicio. La Torá dice así: Hashem dijo a Aarón, el nombre de Moshe no es mencionado. Aceptación del juicio divino. De aquí uno debería aprender una lección de que si algo malo le sucede a él, si un niño muere o si pierde dinero, no debería estar demasiado afligido o enlutado. Más bien, deberá soportar sus tribulaciones con paciencia. Él deberá decir, el mal no baja de lo alto, cualquier cosa que suceda es para expiar por mis pecados. Una persona que se comporta de esta manera recibirá una buena recompensa en el mundo venidero. Nosotros así vemos que Aarón fue una gran persona y sus hijos también fueron grandes, aunque 2 de ellos murieron repentinamente en un día. No solamente esto, sino que sucedió que un día de alegría. Si hubiera sucedido en otro día, él se habría afligido mucho, pero cuanto más en un día de alegría. No obstante, cuando Moshe le dijo las 2 cosas mencionadas anteriormente, él permaneció en silencio y se permitió ser consolado. Él nunca más habló acerca de esto, como si nada hubiese pasado.
Es así como una persona debe comportarse si tiene verdadera confianza en Hashem y es amo de su alma. Cuando tiene tribulaciones no va a los extremos, ya que esto puede ser considerado pecaminoso. Está dicho que cuando el hijo de Rabán Yohanan ben Zakkai murió, sus estudiantes vinieron a consolarlo. Rabí Eliezer vino y se sentó ante él y dijo: Maestro, ¿me permitirías decir algo ante ti? Habla, dijo el maestro. Rabí Eliezer dijo: Adán tuvo un hijo que murió, pero él se dejó consolar. Nosotros sabemos esto debido a que la Torá dice: y conoció Adán otra vez a su mujer. Bereshit 4:25. Usted debe ahora dejarse consolar. No es suficiente, dijo el maestro, que tengo mi propia pena. Debes también recordarme la pena de Adán. Rabí Yehoshua entonces vino y dijo: ¿Le gustaría que le diga algo? Habla. Job tuvo hijos e hijas, y todos ellos murieron en un día. Él se dejó confortar. Usted debe también dejarse confortar. Nosotros sabemos que Job se dejó consolar como está escrito: y Hashem ha dado, Hashem ha quitado, bendito sea el nombre de Hashem. Job 1:21. No es suficiente que tengo mi propia pena. ¿Debes tú también recordarme la pena de Job? Rabí Yosí entonces entró y se sentó ante el maestro y dijo: Maestro, ¿le gustaría que diga algo ante usted? Habla. Aarón tuvo 2 grandes hijos y ambos murieron en un día. Él se dejó consolar como está escrito: Aarón permaneció en silencio. ¿No es suficiente que tengo mi propia pena? ¿Debes tú recordarme la pena de Aarón? Rabí Eliezer entró y le dijo: Maestro, ¿me permitiría decir unas palabras ante usted? Habla. David tuvo un hijo que murió y él se dejó consolar. Usted debe también permitirse consolar. ¿No es suficiente que tengo mi propia pena? ¿Debes tú recordarme el luto del rey David? Rabí Elazar ben Azaría entonces entró. Cuando Rabán Yohanan ben Zakkai lo vio, le dijo a sus sirvientes: Tomen la vasija de enfrente de mí y síganme a la casa de baño. Esta persona es un gran hombre y no puedo tolerarlo. Cuando Rabán Yohanan ben Zakkai regresó, Rabí Elazar ben Azaría le dijo: Déjeme darle un ejemplo. Una vez un rey dio a uno de sus súbditos un objeto precioso a guardar. Cada día el hombre se lamentaba y decía: Pobre de mí, ¿cuándo me libraré de este artículo y regresarlo en paz? Lo mismo es así de usted, maestro. Usted tuvo un hijo que supo Torá, profetas, escrituras, Mishnah y leyes de Agadá. Él murió sin pecado. Usted debe estar reconciliado, que regresó completo este objeto precioso. El maestro dijo: Rabí Eleazar, hijo mío, tú me has consolado como la gente debe ser consolada. Hay 5 preguntas que pueden ser hechas acerca de esta historia. Número 1. Ya que todos los 5 estudiantes vinieron juntos, cada uno escuchó la consolación del otro. Si Rabán Yohanan ben Zakkai no le gustaron las primeras palabras y ellas le causaron más pena, ¿por qué los otros continuaron hablando todavía acerca de más penas? ¿Por qué cuando cada vez que les dijo: Tú no solamente no me consuelas, sino que también me afliges, ellos todavía persistieron? Número 2. Rabán Yohanan ben Zakkai les interrumpió y les dijo no mencionar las penas de otras personas, porque esto no es consolación.
Sin embargo, es acostumbrado por la gente decir aún enlutado: tú no eres el primero y no el segundo que tienes penas. Muchos han tomado de esta copa. Usualmente la gente dice: la pena de muchos es media consolación. La razón que la pena de muchos es una media consolación es que cuando una persona está sola en su sufrimiento, esto mismo le hace más aflicción. Siente que él mismo fue responsable. Si él no fuera responsable, su pena no sería tan grande. Por lo tanto, cuando la gente menciona la pena de otros similar a la suya, es como si ellos le estuvieran diciendo: lo que sucedió no es tu culpa. Nosotros vemos que la misma cosa le sucedió a otros. Esto es un consuelo a medias. Nosotros vemos así que Yirmiyahu dijo: ¿cómo puedo atestiguar ante ti? ¿A qué he de semejarte, oh hija de Jerusalén? ¿Qué puedo hacer para consolarte? Tu ruptura es tan grande como el mar. ¿Quién puede curarte? Lamentaciones 2:13. Yirmiyah dijo a la gente de Jerusalén después que el templo fue destruido: ¿quién puede consolarte y hablar a tu corazón por las tribulaciones que sucedieron a Jerusalén? En otros casos, uno puede decir que la misma cosa sucedió a otros, pero tu ruptura es tan grande como el mar y no hay como tú. ¿Qué puedo decirte que sea un remedio para tus heridas? Ya que vemos que ambos, los profetas y la gente en general, consuela a la gente con decirles las tribulaciones de otros, ¿por qué estaba Rabán Yohanan ben Zakkai tan mortificado por eso? Número 3. ¿Por qué Rabán Yohanan ben Zakkai estaba tan afligido acerca de lo que le sucedió a los hijos de Adán y a Aarón? ¿Puede una persona estar afligida acerca de algo que sucedió 2000 años antes? Número 4. ¿Qué tipo de consolación dio Rabí Eliezer cuando dijo que el rey David tuvo un hijo pequeño que murió? ¿Y cuál fue la respuesta a esto de Rabán Yohanan ben Zakkai? Número 5. ¿Qué era el significado de las palabras de Rabí Eliezer cuando él dijo que Adán tuvo un hijo que murió? Sabemos que Adán tuvo 2 hijos y Caín mató a Abel. ¿Fue con respecto a Abel que Adán aceptó consuelo? Estas son las preguntas que pueden surgir. Las explicaremos ahora para que no quede pregunta. Hay 2 maneras de consolar a una persona cuando está afligida. Una es admitirle que sus aflicciones son grandes, pero ellas no son nada nuevo. Él no es el primero que tiene algo como esto que está pasándole. Eso es común y le pasa a mucha gente. Por lo tanto, si bien que es una grande tragedia, él puede ser reconfortado. Esto es como una persona que tiene una gran llaga sobre su piel. Un doctor viene y coloca una venda sobre ella para que el dolor no sea tan grande. No obstante, la llaga permanece igual que como estaba antes. Hay otro tipo de consolación, sin embargo. Este es cuando uno dice a la persona que ha experimentado una gran tragedia, pero si medita sobre ella bien, él se dará cuenta que no es una tragedia sino un beneficio. Hashem está simplemente tomando de regreso lo que la persona le debe a él. Este tipo de consolación es como una persona que tiene una úlcera y el médico le da una buena medicina que lo alivia completamente. Esto es una verdadera curación. En el caso de Rabán Yohanan ben Zakkai, sus estudiantes vinieron a consolarlo. Ellos empezaron a consolarlo de la primera manera mencionada, diciendo que mucha gente experimentó
tales desgracias, cada uno habló acerca de un tipo diferente de muerte. A veces una persona muere como resultado de su propia voluntad. Una persona tiene libre albedrío. Es posible que la comida que él escogió comer fue perjudicial y le causó su propia muerte sin ningún decreto de lo alto. La misma cosa es así si él escoge pelear con su amigo y el amigo lo mata. Hay también muerte accidental. Una pared podría caer sobre una persona y matarla, o podría caer de un caballo y morir. Tal persona no es la causa de su propia muerte, cuando la tragedia lo golpea de repente. Hay otro tipo de muerte que es causado por los pecados de una persona, causándole la muerte antes de su tiempo. Hay todavía otro tipo de muerte, la cual es causada por el pecado de los padres de una persona. Un niño pequeño puede morir debido a las malas acciones de sus padres. Cada uno de los 5 discípulos habló de uno de esos tipos de pecados. Cada uno de esos tipos de muerte podía posiblemente ser aplicado al hijo de Rabán Yohanan ben Zakkai. El primer estudiante empezó a consolarlo y dijo: «Es posible que tu hijo haya muerto debido a un acto de libre voluntad. Quizás él hizo algo injusto y trajo sobre sí mismo su propia muerte. Tú debes aceptar consolación por esto». Nosotros vemos que Adán tenía un buen y saludable hijo, cuyo nombre era Abel. Acerca de él la Torá dice: «Él tuvo un hijo a su forma y su imagen». Bereshit 5:3. Esto indica que Abel se parecía a Adán en todos los sentidos. Cuando la Torá habla de Caín, sin embargo, no dice que él era a su forma y su imagen, debido a que Caín vino de la sección de la capa mala, la Kelipá. Por lo tanto, Adán solo tenía un hijo. El otro no era considerado un hijo verdadero. Sin embargo, ya que Abel no se comportó apropiadamente y discutió con Caín y peleó con él, él fue responsable de su propia muerte. Si Adán pudo aceptar consolación, usted también debe aceptar consolación. Rabán Yohanan ben Zakkai le respondió: «Estas palabras de consolación no son un bálsamo para mi herida. Todo lo que tú haces es abrir otra herida. Tú eres como un médico que coloca la medicina no sobre la herida, sino sobre la piel sana. No solamente no está ayudando a la herida, sino que puede causar ulceración en otra parte, ya que la medicina es muy fuerte. Tú me estás hiriendo en el corazón cuando dices que mi hijo murió en un acto de libre albedrío». Cuando el segundo discípulo escuchó que esas palabras de consolación no confortaron al maestro, asumió que el hijo había muerto a través de una muerte accidental. Dijo: «Acepte consolación. Nosotros encontramos que Job tenía hijos que murieron debido a un tornado que arrojó la casa sobre ellos, matándolos. Aún así, Job aceptó consolación». Rabán Yohanan le contestó como lo hizo al primero. Entonces el tercero entró y dijo: «Quizás su hijo murió debido a algún pecado que cometió. Nosotros encontramos que los hijos de Aarón murieron a causa de sus pecados, pero aún así Aarón aceptó consolación». Rabán Yohanan ben Zakkai le contestó como le había contestado a aquellos antes de él. El cuarto vino entonces y dijo: «Quizás tu hijo murió por los pecados de su padre». Nosotros aprendemos una lección del rey David. Bathsheba dio a luz un hijo, pero él murió debido al pecado de David. Sin embargo, David aceptó consolación. A esto Rabán Yohanan ben Zakkai respondió: «No solamente no me consuelas, sino que me causaste todavía más angustia».
Entonces Rabí Elazar ben Azaría entró y le consoló de la segunda manera discutida antes. Él dijo: lo que te sucedió a ti no es una catástrofe. Todo lo hecho a una persona proveniente de lo alto es bueno. Rabán Yohanan ben Zakkai dijo que esas palabras de consolación fueron un bálsamo a su herida, y ellas le habían curado completamente. Por lo tanto, si una persona es dueña de su alma y ama a Hashem, creyendo en su santa Torá, si alguna tragedia le ocurre a él, tal como pérdida de dinero o aún la muerte de niños, la cual es la peor de todas las pérdidas, él no irá a los extremos de su pena. Él aguantará su pena y no violará el criterio de luto. 3 días para llorar, 7 días de luto y 30 días para evitar lavandería y cortarse el pelo. Más allá de esto, una persona no deberá afligirse. Si una persona hace así, está en transgresión de la Torá y es considerado como si no creyera en la resurrección. Nuestros sabios enseñan que si una persona se aflige más de lo necesario por los muertos, su castigo es que sufrirá otra pérdida para que su angustia adicional sea justificada. Todas las leyes de luto son discutidas en nuestro comentario en la sección de Vallejí. Una persona debe aprender una lección de Aarón, que aceptó el juicio divino y dijo: ciertamente mis pecados han causado esto. Hashem hizo esto para expiar por mis pecados. Así también me otorgará una buena recompensa en el mundo venidero. Una persona se consolará a sí mismo con las palabras de Elazar ben Azaría, que fue una persona muy grande. Él deberá decir: Hashem ha dado y Hashem lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Hashem. Job 1:21. La persona entonces será aceptada en los ojos de Hashem. Él se dará cuenta de que Hashem hizo esto para su beneficio, para expiar por sus pecados o por alguna otra razón, sabida solamente por él. Si uno acepta esto, la muerte de su hijo será contada como el cuerpo de Isaac, cuyo padre lo ató sobre el altar para hacer la voluntad de Hashem. Es verdad que Abraham estaba dispuesto a ofrecer el sacrificio, en tanto que los niños de una persona mueren contra su voluntad. Sin embargo, si una persona no va a los extremos y acepta el juicio de Dios con amor, es considerado como si hubiera ofrecido de buena voluntad la vida de su hijo a Dios, y esto es tomado en cuenta como la atadura de Yitzhak. Si una persona acepta la tragedia con amor, así como vino, se irá rápidamente. Pero si una persona se reprende a sí mismo con aflicción, sus tribulaciones serán aún más fuertes. Está dicho que había una vez un muy grande y sabio médico. El rey se enfadó con él y le dijo que él sería colocado en prisión y amarrado con cadenas alrededor de su cuello. Ellos le sacaron sus vestiduras y lo vistieron con saco. Le daban solamente pan de cebada para comer con un poquito de sal y una jarrita de agua. Lo colocaron en una fosa en una celda pequeña como una tumba. El rey entonces dijo al director de su prisión que le transmita lo que el médico diga. Cuando el médico estaba en la mazmorra por un buen número de días, el rey preguntó a sus hombres: ¿qué ha dicho este hombre? Mi señor el rey, respondieron ellos, la mayoría de los días el hombre se sienta y está callado. Cuando dice 2 palabras, las dice con gran sabiduría. Después de unos cuantos días, el rey dijo a los parientes del médico
que lo visiten en el calabozo para ver si él les decía algo a ellos. Cuando fueron a visitarlo, le dijeron: Maestro, tú estás soportando tan terrible sufrimiento, tienes gruesas cadenas alrededor de tu cuello y pies. Estás en un oscuro y pequeño calabozo con apenas suficiente comida para subsistir. Pero vemos que tu cara no ha cambiado y no te has demacrado. El médico respondió: Yo me he hecho para mí mismo una bebida de 7 medicamentos. Yo tomo un poquito de ella cada día, y eso restaura mi fuerza. Enséñanos acerca de esos 7 medicamentos, contestaron ellos. Si alguna vez estuviésemos en tal situación, viviremos y no moriremos. El médico dijo: Les diré los 7 remedios. El primer remedio es la fe o confianza. Dijo: Esta es la fe que tengo en Hashem, que Él me liberará de todo este mal. Él volteará al rey para que me libere de este calabozo. El corazón de reyes y príncipes está en las manos de Hashem. Proverbios 21:1. El segundo remedio es la esperanza. Yo tengo esperanza que Hashem me sacará de aquí. El tercer remedio es mi conocimiento de que mis pecados me han causado todas estas tribulaciones. Por lo tanto, ya que todo es mi culpa, ¿por qué he de afligirme? El cuarto remedio es que me doy cuenta que estoy obedeciendo la orden del rey al estar aquí. Si él decreta que muera antes de mi tiempo, moriré. El quinto remedio es mi conocimiento de que Hashem ciertamente me castigará por mis pecados. Él me está castigando por mis pecados para expiar por ellos en este mundo, de modo que tenga una buena recompensa en el mundo venidero. Está así escrito: Dichoso es el hombre a quien Dios castiga. Salmos 94:12. ¿Por qué no habría de regocijarme en estas tribulaciones? Ellas son en realidad para mi beneficio. El sexto remedio es la alabanza y el agradecimiento, el cual doy a Hashem por estas tribulaciones. Me doy cuenta que ellas podrían haber sido mucho peores. Ellos me dan ahora pan de cebada. Es posible que a ellos les fuera más fácil no tener que darme nada. Ellos me han dado esta tela de arpillera. Ellos podían haberme dejado totalmente desnudo en esta celda. Ellos podían haber hecho mis sufrimientos tan grandes que estaría mendigando por lo que tengo ahora. ¿Por qué no habría de alabar a Hashem por hacer las cosas mucho peores que como están ahora? El séptimo remedio es mi conocimiento de que Hashem es misericordioso y compasivo, cambiando de parecer acerca del mal. La ayuda de Hashem puede venir en el pestañear de un ojo. Yo espero que Hashem me saque de este aprieto rápidamente, pero en tanto, yo espero y tengo esta bebida y este remedio. ¿Por qué habría de cambiar el color de mi cara y por qué mi carne habría de debilitarse? Cuando el rey escuchó estas palabras y la gran sabiduría que ellas implacaban, y la serenidad y paciencia que este médico había tenido, estaba muy impresionado. El hombre no había dicho una sola palabra mala acerca del rey, y no arremetió en su contra debido a estas tribulaciones, sino que las había aceptado con amor y expiando por sus pecados. El rey entonces envió la orden de sacar al médico del calabozo, lo perdonó por sus delitos y lo subió a una más alta posición que la que había tenido antes.
De aquí una persona debería aprender una lección. La persona debe temer a Dios y aceptar todas las tribulaciones con amor y alegría. Debe saber que todo lo que Hashem hace es para su beneficio, para que tenga la recompensa más grande posible en el mundo venidero. Ahora vamos a ver la relación de la Parashá Shemini con el Tratado de Berajot, página 25a. Dijo Rab Yitzhak, la medida de un puño al descubierto es una mujer. Es considerado falta de recato. Respecto a qué fue dicho. Si se refiere a mirarla, ya dijo Rab Sheshet, ¿por qué en la Torá se menciona los adornos externos junto a los adornos internos? Para enseñarnos que quien se deleita observando a una mujer, aunque sea su dedo más pequeño, se le conceptúa como si mirara sus partes pudendas. En verdad, lo que se dijo se refiere a su esposa, y solo mientras que recita la Keriat Shema, enseñó Rav Hizda, el muslo de una mujer se considera desnudez, tal como versa en Yeshayá 47:2, descubre tu muslo y cruza los ríos. También está escrito, tu desnudez será descubierta y también será expuesta tu vergüenza. Dijo Rab Shmuel, la voz de una mujer se denomina desnudez, tal como está escrito, Shir Hashirim 2:15. Tu voz es agradable y tu apariencia atractiva. Enseñó Rab Sheshet, el cabello de la mujer se llama desnudez, como versa en Shir Hashirim 4:1. Tu cabello se asemeja a un rebaño de cabras deslizándose desde el monte Gilad. Dijo Rabí Haniná, he presenciado cómo Ribí colgaba sus tefilín. ¿Cómo es posible? Está escrito, quedará pendida la vida de quien cuelga sus tefilín. Los intérpretes de los secretos dijeron, el versículo que dice, Devarim 28:66, tu vida estará colgada enfrente. Se le aplica a quien cuelga sus tefilín. ¿Cómo se resuelve la contradicción? ¿No es lo mismo colgarlos por las correas que por las cajitas? Otro la resuelve así. Tanto si los cuelga de las correas como si los cuelga por las cajitas, se prohíbe. Pero Rabí los colgó metidos en su bolsa, y así sí se permite. Entonces, ¿qué sentido tiene mencionar lo que hizo Rabí? Porque siendo que podía haber pensado que los tefilín requieren ser depositados sobre una base, tal como ocurre con el Sefer Torah, lo que hizo Rabí nos demuestra que no es necesario. Dijo Rabí Haniná, he presenciado eructar, bostezar, estornudar y escupir a Ribí mientras rezaba. Y posteriormente solo se frotaba las manos en su túnica. Por otro lado, cuando se le caía el talit, no se cubría de nuevo con él. Además, cuando bostezaba, se colocaba la mano sobre su mandíbula. ¿Cómo es posible que se comportara así? Está dicho, quien escucha su voz al rezar demuestra que no tiene mucha fe. Quien eleva la voz al rezar se asemeja a los falsos profetas. Quien eructa y bosteza es un grosero. Estornudar en medio de la oración es una mala señal, y hay quien dice que es una persona vulgar. Quien escupe en medio del rezo se le considera como si escupiera delante del rey. A pesar de que se puede entender lo que se dijo sobre eructar y bostezar, porque seguro que Rabí lo hizo de forma involuntaria. La baraíta lo prohíbe cuando se hace de forma voluntaria,
Sin embargo, el estornudo de Rabí, como el estornudo mencionado en la Baraita, ¿acaso no son involuntarios? Tampoco es contradictorio. Se prohíbe estornudar por abajo, pero se permite por arriba. Dijo Rabí Zerá. Esta pregunta se me hizo en la escuela de Rav Hanuna y es lo que más me agrada de lo estudiado. Estornudar en medio del rezo es una buena señal porque, al igual que satisface estornudar en este mundo, así también lo satisfacen desde las alturas. Ahora Rashi explica la Gemara. Mirarla. Si se trata de una mujer casada, adornos internos se refiere a ciertos adornos íntimos, como forma de útero, que se menciona junto a otros adornos exteriores, como las pulseras de los pies y de las manos, y que servían para expiar los pensamientos impuros después de haber mirado con deseo a las hijas de Midian. Su esposa, si encuentra al descubierto en su esposa una parte oculta de su cuerpo en una medida de un puño, no podrá recitar la Keriat Shema frente a ella. Muslo. En una mujer casada, mirarlo se considera una inmoralidad, y si se trata de su esposa, no podrá recitar la Keriat Shema en su presencia. Descubre tu muslo. Y seguidamente está escrito, tu desnudez será descubierta. Tu voz es agradable, siendo que vemos cómo el versículo alaba su cuerpo, se desprende que atrae. Quien cuelga. En un gancho colgarán su vida, siendo que la Torá es la vida de la persona. Por las correas, de esta forma la cajita queda colgando hacia abajo, algo que se ve poco respetuoso. Sin embargo, podrá sujetarlos por las cajitas, quedando las correas colgando. En su bolsa, es decir, que los tefilín se encontraban dentro de la bolsa y colgó dicha bolsa. Eructar. A veces el hombre debe desde su estómago a su boca una bocanada de aire como producto de una hartura, y que huele de forma similar a la comida que ingirió. Bostezar se refiere a la apertura de la boca donde inspira y posteriormente se expira aire, y que resulta cuando se tiene sueño. Escupir al suelo. Se frotaba para deshacerse de los piojos que le molestaban. No se cubría. No lo recogía del suelo para cubrirse de nuevo con tal de no interrumpir su oración. Sobre su mandíbula, para que no se vea su boca abierta. No tiene fe, porque cree que debe elevar la voz para que el Eterno le oiga. Falsos profetas, tal como versa en Primera de Reyes 18:28, y gritaron con fuerza. Grosero. Hay quienes dicen que es una persona vulgar. Estornudar. ¿Cómo puede ser? El estornudo es siempre involuntario. Por abajo, expulsar gases de forma ruidosa. Me agrada, porque era muy propenso a ventosearse. Al igual que el estornudo agrada a quien lo hace, así también al satisfacer sus deseos. Ahora veremos la parte del Zohar de Parashá Shemini en su primera aliyá, Shemini 35b, comentarios sobre el Zohar. Y el octavo día llamó Moshe a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. Vaikra 9:1.
Rabbi Yitzhak comenzó su discurso así. Está escrito en Job 38:7. Cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Hashem gritaban de júbilo, bienaventurado el pueblo de Israel, porque el Santo bendito sea Él, les entregó la sagrada Torá, que es alegría para todo, la felicidad del Todopoderoso y su lugar de atracción, como versa, día a día era su delicia. Proverbios 8:30. Toda la Torá es uno de los nombres sagrados del Santo bendito sea Él. Con la Torá se creó el universo, como está escrito. Yo, la sabiduría, lo acompañaba como si fuera su nodriza. No debe leerse nodriza, en hebreo amón, sino artesano, en hebreo humán, ya que la Torá fue para el Eterno como el instrumento de trabajo requerido para realizar la creación. Con la Torá asimismo fue creado al ser humano, tal como versa, y dijo el Todopoderoso, hagamos al hombre, Bereshit 1:26. Dijo el Santo bendito sea Él, a la Torá, deseo crear un ser humano. Le respondió, el hombre en el futuro pecará y te irritará. Si no tienes paciencia, ¿cómo se mantendrá el universo? Le contestó, tú y yo lo sostendremos en este mundo, pues no en vano me llaman paciente. Otra versión dice, pues todo el tiempo que se ocupe en el estudio de la Torá, perdurará en este mundo. Dijo Ribí Jiyá, la Torá escrita y la Torá oral han sostenido al hombre en este mundo, tal como versa. Hagamos en plural al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Explicó Rabí Yosé, lo aprendemos de aquí, los que ya lo crearon. Cogelet 2:12. Crearon en plural. Esto significa imagen y semejanza. Imagen es masculino y semejanza es femenino. Por esta razón la Torá comienza con la letra Bet. Así lo explicó Rabbi Yitzhak. ¿Por qué la Bet está abierta por un lado y cerrada por el otro? Porque cuando una persona desea apegarse a la Torá, está abierta para recibirlo y juntarse con él. Sin embargo, cuando el hombre cierra sus ojos para no verla y se marcha por otro camino, se le cierra por el otro lado. Sobre esto se dijo, si me abandonas un día, te abandonaré dos. Megilat Setarín. No va a encontrar una abertura hasta que regrese y se una a la Torá directamente. Este es el motivo por el cual la Torá se dirige al hombre y pregona llamándolo, a vosotros hombres clamo. Proverbios 8:4. También se dijo, donde hay gran estruendo, en las entradas de los portones proclama, en las ciudades profiere diciendo. Proverbios 1:21. Dijo Rabí Judá, la Bet tiene forma de dos techos y una línea que los une. ¿Qué significa esto? Uno es para el cielo y el otro para la tierra, y el Santo bendito sea Él lo agarra y los recibe. Rabí Eliezer enseñó, son tres luces superiores sagradas, unidas entre sí, y que engloban toda la Torá. Desde aquí se abren puertas para todo, se abren puertas para la fe, es la casa de todos, por eso se llama Bet, porque las tres líneas componen una casa, en hebreo, Bayit. Por esto comienza la Torá con la letra Bet, porque ella misma es la Torá, porque es la curación del mundo. Por este motivo, quien se ocupa del estudio de la Torá
se le considera como si estudiara el nombre sagrado, ya que dijimos que toda la Torá es un nombre supremo sagrado, y siendo que es un nombre sagrado, comienza con la letra Bet, que representa al nombre sagrado, y que consta de 3 lazos que influyen sobre la fe. Ven y observa, todos los que se dedican a estudiar Torá se apegan al santo bendito sea Él, y se coronan con las coronas de la Torá. Son amados arriba y abajo, y el santo bendito sea Él les extiende su diestra. Según otra versión, el santo bendito sea Él los distingue, y cuanto más aquellos que estudian Torá también por la noche. Ya se estudió que estos se asocian a la Shejinah. Hay quien dice a la congregación de Israel y se unen a ella. Al llegar la mañana, el Todopoderoso los engalana con un hilo de bondad para hacerlos conocer en las alturas y en el mundo terrenal. Estas son las estrellas de la mañana. Cuando la congregación de Israel y todos los que se dedican al estudio de la Torá van a presentarse delante del rey, todos cantan al unísono. Este es el significado del versículo de Job 38:7, cuando las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Así se suele decir en Yeshayá 24:19. Quebrar se quebrará la tierra. Es decir, que los decretos se rompen, se quiebran al amanecer, cuando la mañana se renueva en el mundo. Así está dicho en Bereshit 19:27. Y madrugó Abraham de mañana, tal como dijimos. Todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Ahora vamos a ver la alajá que está relacionada con esta aliyá. Rambam, Leyes sobre las ofrendas, capítulo 2. Lo que colmaba de la medida de la harina refinada era permitido para todo uso ordinario, por cuanto que el Isarón, el medidor, no estaba santificado. Lo que colmaba de la medida del vino y del aceite era sagrado, por cuanto desbordaban en el medidor, y éstos se consagraban por dentro y por fuera. ¿Por qué se santificaban los excedentes del medidor, a pesar de que la intención de quien medía era sólo consagrar lo que había en el interior? Para que no se diga que se puede utilizar lo que se midió en el izarón para usos profanos. ¿Qué uso le daban a la medida que colmaba? Si había otra ofrenda, era ofrecido con ella. Si no, se la dejaba durante una noche para que se invalidara. A veces se les daba otra utilidad en el altar. ¿Cómo qué? Se vendían para comprar con ellos sacrificios olá, cuya carne era dedicada al Eterno, y la piel se la daban a los Coanim. Ahora veremos la parte de la moral, Sefer Sha'arei Kedushá, parte 2, capítulo 7. Sobre el tema, comerciar con honestidad. Ya se habló en el capítulo 5 que habla del engaño. También debes saber que el inicio del juicio a que se somete a cada persona cuando fallece trata sobre ¿has comerciado con honestidad? Tratado de Shabbat 31a. La caridad fue tratada en el libro de Yeshayá 58:7-9. Comparte tu pan con el hambriento, entonces clamarás al Eterno y te responderá, te salvará y dirá, aquí estoy. También se dijo en Devarim 15:10, por esta razón te bendecirá el Eterno tu Dios. Y también en Proverbios 21:14, donar con discreción aplaca la ira y la caridad libra de la muerte.
También está escrito en el Teilín 112:3, y su mérito perdurará por siempre. Ningún pecado puede apagar el fuego de este precepto, como lo hace con otros. Otorga vida a quien la practica, tal como se trata sobre el justo Benjamín en las enseñanzas de nuestros sabios. De bendita memoria, Baba Batra 11a. Respetar el Shabbat. Es sabido que el valor del Shabbat es comparado al total del resto de toda la Torá, tal como explicamos al principio de este capítulo que habla sobre el Shabbat. Está escrito en Yeshayá 58, 13, 14. Si apartas tu pie a causa del Shabbat y proclamas al Shabbat como deleite, te haré cabalgar sobre las mesetas de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre. Existe un relato sobre Yosef, el amante del Shabbat, quien se apoderó de toda la fortuna de un gentil, que refleja esto que decimos. Tratado de Shabbat 119a. Se cuenta sobre una persona que solía comer en una mesa de oro, que solo podía ser levantada por 16 personas a la vez, y sobre la que se encontraban los mejores manjares habidos desde los 6 días de la creación. Le pregunté, hijo mío, ¿cómo has conseguido toda esta opulencia? Me respondió, yo era un carnicero, y cuando degollaba un bello animal decía, este es para Shabbat. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, los ricos que viven fuera de la tierra de Israel, ¿con qué mérito obtuvieron sus riquezas? Por honrar el Shabbat. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá. Interesantes enseñanzas, maravillosas y grandes bondades vienen de Hakadosh Baruj Hu. Hashem les conceda una excelente semana de bendiciones de Parnasá Tová, sus mesas sean repletas de manjares espirituales y materiales, y que Hashem los proteja siempre. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.